Bienvenidos al Colegio de Empresarios. Estamos en nuestra maestría de estrategia empresarial y hoy vamos a iniciar una nueva sección, un nuevo grupo de sesiones, ¿verdad?, que tienen que ver con alta dirección. Permítame presentarme antes. Mi nombre es Julio Carreto, tengo maestría en administración, tengo especialidad en comercialización estratégica, tengo estudios de mercadotecnia, ventas, administración de ventas. Me he desarrollado desde 1984 a la fecha en las áreas comerciales de diversas empresas nacionales e internacionales las últimas 12, 14 años. Hoy en día me dedico a la planeación estratégica, preferentemente con empresas pequeñas, con pymes, que son las que más abundan finalmente y las que difícilmente tienen un equipo fuerte de estrategas. Entonces el día de hoy vamos a dar comienzo a nuestras sesiones de alta dirección. Alta dirección es una parte muy importante dentro de la estrategia empresarial, ¿verdad? Y vamos a ir revisando módulo por módulo, sección por sección de lo que vamos a ver a lo largo de algunas sesiones y pues recordarles que van a haber unos exámenes de revisión, ¿verdad? Van a haber actividades de aprendizaje, trabajos que les va a ayudar a ustedes a reforzar el conocimiento adquirido. Van a tener su propia, o ya la tienen, mejor dicho, su propia guía de aprendizaje. Y vamos a comenzar un poquito con lo que es la alta dirección. Vamos a empezar hablando un poquito del temario. Como tema 1, pues la introducción al concepto de estrategia. ¿Qué es estrategia? Precisamente el día de ayer por la noche hablaba yo con un buen amigo que está en contra de todo lo que es estrategia y diseños e investigación y todo eso. Dice que eso no sirve, que hay que sacar el producto y lanzarlo al mercado y que eso es lo que le ha funcionado a él. Y bueno, yo con todo respeto, y cuando decimos con todo respeto inmediatamente viene después el insulto, no es mi caso, ¿verdad? Con todo respeto le dije, mira, a lo mejor a ti te ha funcionado, pero si eso lo trasladas como idea a cualquier negocio, pues los vas llevando al fracaso directamente. A lo mejor este amigo es muy intuitivo, tiene mucha experiencia, conoce muy bien sus productos, pero él decía que la estrategia, eso ya está fuera de moda, que hay otras cosas nuevas, pero nunca me dice qué cosas nuevas son. Entonces, vamos a empezar entendiendo qué es el concepto de estrategia. Luego, cómo es la dirección estratégica, de dónde viene, qué es un análisis DAFO, también se le llama DOFA, FADO o FODA. Vamos a ver qué es la miopía del mercado. Fue un escrito que se hizo por allí hace algunos años y hablaron así, la miopía del mercado. Vamos a descubrir qué es eso. Luego la visión estratégica, precisamente con este amigo, yo hablaba de la visión estratégica y él decía, esos son patrañas. Cuando estudiemos este tema, veremos si esto de la visión estratégica son patrañas o no. Pero yo les pongo un ejemplo muy simple. Imagínense que ustedes quieren ir a conseguir un trabajo. Nadie llega, se sienta en la entrevista y a ver qué me preguntan. Todos por instinto, pues recordamos de memoria hacemos un repaso de memoria de nuestro currículum, nos preparamos para algunas cuantas preguntas, para estar alerta en lo que vamos a responder. Ya repasamos nuestras fortalezas y nuestras debilidades porque son preguntas que siempre nos hacen. Bueno, eso es parte de una visión estratégica. Más aún, cuando yo quiero comprar un auto, no entro a una agencia y compro el primero que me gustó. Analizo, reviso, veo, voy comparando, voy haciendo comparaciones para después tomar una decisión. Eso es visión estratégica, es lo que vamos a ver más adelante. Consultoría de negocios. ¿Cuándo necesito el apoyo de un consultor? ¿Qué hace un consultor? ¿Para qué sirve un consultor? Yo comencé diciéndoles pues que me dedico a la consultoría. Desafortunadamente hay una muy mala imagen de los consultores y hasta chistes muy crueles al respecto, de que son personas que cobran mucho para decirnos lo que nosotros ya sabemos. Bueno, cuando entremos a la parte de consultoría vamos a ver por qué sucede eso, por qué muchos empresarios piensan eso y cómo y cuándo debemos de pedir una consultoría. Y qué son las unidades estratégicas de negocio, cómo identificarlas, para qué nos sirven. Todo eso lo vamos a ver en el primer tema, el concepto de estrategia. Posteriormente, pues el análisis de la industria. Si se fijan bien en su temario, pues llevamos un proceso, vamos paso a paso. Entonces, ¿qué tenemos que analizar de la industria? Bueno, pues primeramente,
definir en qué mercado y en qué industria dentro de este mercado estamos establecidos, estamos compitiendo. ¿Por qué? Porque si no conocemos qué hacemos, si no lo conocemos bien y además no sabemos en qué mercado nos tenemos que desarrollar, pues simplemente vamos condenados al fracaso. Vuelvo a la plática de ayer por la noche con este amigo y yo le decía, mira el Concorde nació fuera de tiempo, era una nave o es una nave jet supersónico, vuela más rápido que la velocidad del sonido, pero nació en una época en que los costos eran tan altos, que era muy difícil de mantener, incluso para aquellos países que podían pagarlo, como los Estados Unidos, Francia, Inglaterra. ¿Y qué sucedió al final? Dejó de viajar porque a pesar de que podía cruzar el océano en cuestión de unas pocas horas, el costo de mantenimiento por el combustible que consumía y por todas las cosas que implicaba un avión así, era carísimo. Si esto se hubiera previsto, si se hubiera tenido una visión más clara, pues a lo mejor se hubiera podido masificar, pero no fue una idea que fue vendida adecuadamente. Fue un sueño tecnológico, se llevó a cabo, se demostró que era posible, terminó, fracasó, ¿sí? Entonces, cuando pues la idea era pues que todos los aviones del mundo fueran supersónicos, no fue así, no funcionó así y era un muy buen concepto. Bueno, esto tiene que ver entonces con la definición de qué industria estoy, en este caso estoy poniendo un ejemplo de la industria aeronáutica, y en qué mercado se estaba moviendo, ¿no? La industria a lo mejor era la adecuada, la más avanzada para ese entonces, pero el mercado en el que estaban no era el adecuado. Voy a ponerles otro ejemplo. Los viajes Apolo, los viajes espaciales del proyecto Apolo. Hoy en día, los mismos científicos de la NASA dicen que bajo las condiciones de seguridad que tienen hoy, no se hubiera nunca aprobado ninguno de los viajes del proyecto Apolo. ¿Por qué? Porque las normas son cada vez más estrictas. Entonces, esos hombres que viajaron al espacio en las naves Apolo, pues eran verdaderos héroes, pioneros, arriesgaron su vida. Incluso hubo un viaje, el del Apolo 13, que todo lo que le podía salir mal, le salió mal, y regresaron gracias a la pericia de sus tripulantes. Entonces, no importa que dominemos el mercado, si no conocemos la industria, este es el ejemplo contrario, ¿verdad? Si no sabemos bien cómo manejar nuestro producto, vamos condenados al fracaso. Afortunadamente el Apolo pues no fracasó y sentó las bases para los nuevos viajes espaciales. Entonces vamos a aprender a hacer una matriz de relación mercado-industria para saber en dónde nos debemos de quedar, en dónde podemos invertir más y en dónde nos tenemos que salir definitivamente. Luego vamos a ver las acciones, la rivalidad del mercado, el ring, donde todos los comerciantes, todos los servicios, todos los productos, bienes, compiten. Como tema 3, análisis de decisiones. Bueno, alguien que está en un puesto de alta dirección que no toma decisiones no sirve. Por ahí leí, no recuerdo el autor, decía, hay buenas decisiones, hay malas decisiones, pero la peor de todas es no tomar decisiones. Así de fácil. Entonces, ¿para qué le pagan a la alta dirección? Pues la alta dirección le pagan para tomar decisiones que además van a impactar no solamente en las familias y en los empleados de la empresa, sino también hacia el exterior. Entonces, una persona que está en un puesto de alta dirección tomará decisiones que van a ser fundamentales y trascendentes para el resto de la empresa. Por esa razón tenemos que ver cómo es la estructura de una decisión, cuál es el proceso de la toma de decisiones y algo que en la práctica no es muy común, ¿sí? Se usa más el brainstorm, o lluvia de ideas, pero que vale la pena conocer, que se llama árbol de decisiones. Esto es más del tema de la teoría general de sistemas, por ejemplo, lo usa mucho. La alta dirección raras veces, voy a ser honesto, se usa más el brainstorm, y como que la alta dirección ya tiene un feeling, un sentido para las cosas, porque para llegar ahí pues se debe de seguir un proceso, si nuestro desarrollo profesional es como debe de ser, ¿verdad? Porque también se puede heredar, veremos algunos casos por ahí cuando lleguemos a esos temas. Posteriormente, las estrategias genéricas. Las estrategias de las empresas en general
entre un 60, 70, hasta un 80% son las mismas. Lo que va a cambiar es cómo la van a ejecutar esas empresas. Entonces vamos a ver que ya hay recetas, por decirlo de alguna manera, para bajo determinadas situaciones usar esa receta que va a ser, pues, para cual si me pasa A, uso la estrategia 1, 2, 3 o 4. Si me pasa B, puedo usar la estrategia 5, 6, 7 y 8. Y así vamos a ver bajo qué situaciones es conveniente utilizar tal o cual estrategia. Parece fácil, realmente lo es. El problema es la toma de decisión, porque a veces hay 2 o 3 caminos o más que pudiéramos tomar, y ahí es donde la alta dirección a veces piensa un poquito. Vamos a ver cuando lleguemos a estos temas de qué trata. Posteriormente, la matriz de selección. ¿Qué vamos a deseleccionar de estas matrices? Pues la estrategia, ¿sí? El estado de resultado estratégico, ¿sí? ¿Cómo fue al final el resultado que hicimos de la estrategia, pero sobre todo el resultado económico? Recuerden que las empresas tienen 3 objetivos, a veces abiertamente declarados y a veces ligeramente simulados. El principal objetivo es tener rentabilidad. Una empresa, si no es rentable, no tiene razón de ser. Posteriormente, si tengo rentabilidad, entonces tengo que buscar el crecimiento. Las empresas nacen para crecer, no para quedarse en donde están. Y finalmente, el tercer objetivo, pues es permanencia. Nadie pone una empresa hoy para que desaparezca mañana. Lo que queremos es que dure a través de los años. Entonces, los 3 objetivos fundamentales de una organización son rentabilidad, permanencia, crecimiento y permanencia. Sí, bueno, vamos a ver cómo es el resultado estratégico de estos 3 objetivos. Luego las 3 Cs. Estas 3 Cs vienen de un estratega muy reconocido, pero que poco se habla de él. Y poco se habla de él porque no es de nuestro continente ni es europeo, es japonés, Kenichi Omae. Hace muchos años escribió un libro valiosísimo que se llama La mente del estratega. Hoy sigue vigente este libro, lo escribió allá por los años 80 quizá. Sigue vigente y él habla de las 3 Cs. No se las voy a decir ahorita, las veremos en su momento. ¿Cuáles son esas 3 Cs? Luego veremos la cadena de valor desde el punto de vista de Michael Porter. Por cierto que este amigo con el que platicaba anoche me decía, es que Michael Porter es economista, ¿qué sabe de negocios? Bueno, los negocios, pues es un arte, una técnica, una ciencia, como ustedes le quieran llamar, interdisciplinario y multidisciplinario. Interdisciplinario porque está íntimamente ligado con una gran cantidad de disciplinas que trabajan conjuntamente, y multidisciplinario porque son efectivamente una gran cantidad de disciplinas. Entonces la cadena de valor la vamos a estudiar desde la perspectiva de Michael Porter. Luego veremos el liderazgo en costos. De hecho, la cadena de valor nos va a ayudar para después ver lo que son las ventajas competitivas, que son liderazgo en costos, diferenciación y enfoque, también de Michael Porter. Posteriormente veremos el análisis del consumidor. ¿Para qué nace una empresa? Ok, las empresas tienen como función generar riqueza. ¿Cómo van a generar esa riqueza? A través de la satisfacción de su cliente. Aquí al cliente, en este capítulo, le vamos a llamar consumidor, a la persona que utiliza los productos, bienes o servicios que nosotros proporcionamos. Entonces tenemos que hacer un análisis del consumidor y tenemos que saber hacer una diferencia entre sus necesidades y sus expectativas. Vamos a diferenciar qué es una necesidad, qué es una expectativa. ¿Sí? Lo vamos a ver en ese tema. Posteriormente, ustedes dirían, bueno, pues si esto es alta dirección, ¿por qué no empezamos con estrategia? Empezamos definiendo el concepto de estrategia, pero aquí, ¿en qué es una estrategia? ¿Cómo podemos posicionar una estrategia única y sostenible? ¿Sí? Es decir, vamos por este camino y no nos movemos. Si tenemos que desviarnos, recuperamos el camino. Si tenemos que pasar por arriba, es para seguir el camino. Bueno, esa es responsabilidad de la alta dirección. Y después veremos por qué las estrategias fallan, ¿sí? Por qué algo que se planeó también puede resultar tan mal, tan pésimo. Leía yo hace unos días que el sistema Android de Google ha vendido más que el iPhone. Y al iPhone se le hizo una publicidad tremenda, pero tremenda, ¿sí? Y había una gran expectativa con respecto a este producto,
y sutilmente, sin tanto ruido, el sistema operativo Android de Google se ha vendido más. ¿Por qué razón? Es simple, Google nos conoce. Cada vez que nosotros hacemos una búsqueda, Google la registra, sabe qué está buscando el cliente en todas partes del mundo donde se encuentra Google. Sabe qué buscamos, cuánto tiempo le dedicamos a esa búsqueda, qué páginas abrimos, si tenemos Gmail, qué nos comunicamos. Nos conoce y nos conoce bien. Entonces sabe realmente qué es lo que está buscando el usuario. Con esa plataforma de información es fácil que pueda ganar una competencia dentro de un mercado. Aunque también Google ha tenido algunas fallas, pocas, muy pocas conocidas, pero para que vean que a un gran competidor, a un gran líder, a un experto en el mercado y en la industria, a veces las cosas no les resultan como ellos piensan. ¿Y por qué falla entonces una estrategia? ¿Qué es lo que falla en una estrategia? Y el juego económico, que no nos podemos librar. Yo sé que a muchos cuando empezamos a hablar de números, de dinero, nos tiemblan las piernas, como que a las matemáticas otra vez. Bueno, lo vamos a ver desde una manera muy, muy simple, pero práctica y útil sobre todo, ¿no? Ventajas competitivas, ya las mencioné hace rato: liderazgo en costos, diferenciación y enfoque, y le vamos a dedicar un capítulo como repaso, ¿verdad?, para entrar a los siguientes capítulos. Segmentos de la industria. Imagínense el mercado como un gran pastel y cada rebanada pues es un segmento y nos puede interesar todo el pastel o solamente algunas rebanadas, ¿sí? Hay personas que se comen el pastel y dejan la crema, por ejemplo. Bueno, así vamos a ver al mercado. Me interesa la crema que dejan otros o me interesa el pan, ¿no? Vamos a ver qué es un segmento de mercado, qué es un segmento en la industria y cuáles son las estrategias de enfoque en el mercado. El enfoque es parte de una ventaja competitiva. Posteriormente, en el capítulo 10 vamos a ver estrategia y teoría de juegos. ¿Qué es la teoría de juegos? La toma de decisiones en su máxima expresión. También la teoría de juegos es más del área de la teoría general de sistemas o TGS, pero la alta dirección en algunas ocasiones usa la teoría de juegos. La teoría de juegos es algo así como responder a la pregunta ¿qué pasa si? Yo me levanto hoy y me pregunto ¿y qué pasa si hay una devaluación, hay un terremoto en tal lugar, hay una inundación? Pero siempre con variables posibles. Si yo vivo en la Ciudad de México, siempre está la variable latente de un sismo. Eso es indudable. Si vivo en un lugar políticamente efervescente, pues puedo pensar en violencia, puedo pensar en vandalismo. Si vivo en un lugar alejado de las comunicaciones, bueno, ese ya representa en sí un problema. Entonces, siempre la alta dirección se desayuna con la pregunta ¿y qué pasa si? Y hace su teoría de juegos para tomar decisiones y para encauzarse. ¿Ok? Entonces vamos a ver teoría de juegos, cómo se integra la teoría de juegos a la estrategia y luego cuáles son las estrategias que vamos a seguir conjuntamente con sus prioridades. Como pueden ver, el temario es amplio. O sea, tenemos un montón de sesiones que vamos a compartir. Les espera una carga de trabajo fuerte, pero muy interesante y muy gratificante. ¿Sí? Les va a ir gustando, se va a ir interesando más. Los que tienen su propio negocio, piensen que esta materia les va a ayudar a resolver muchas dudas. Véanlo como el acordeón que todo director debe de tener. Los que todavía no tienen su propia empresa, son empleados y que no tienen la posición de gerente, estoy seguro que terminando este curso van a querer cambiar de posición o van a querer cambiar de empresa, porque van a descubrir muchas cosas que están haciendo y que dicen, caray, esto ya lo sabía yo, pero no sabía cómo aplicarlo. Entonces no se desesperen, van a ser luego muchas sesiones, pero van a ser muy enriquecedoras para su vida profesional, incluso para su vida diaria. Vamos a ver la competencia y la comparación en precios. Vamos a ver en el tema 12 el alcance de la empresa. Recuerden, yo fijé 3 objetivos que a veces no están plenamente declarados en una empresa, y el primero era rentabilidad, crecimiento y permanencia. En el tema 12, alcance de la empresa, vamos a ver cómo hace una empresa para crecer, ¿sí? Que es lo más difícil.
En el tema 13, estrategia y organización, cómo debe de ser la estrategia interna y cómo debemos estructurar las estrategias dentro de la organización. Es una razón muy simple. Las estrategias, ok, hay recetas, hay estrategias genéricas, se establecen, la estrategia responde a la pregunta ¿qué hacer? Pero cuando estamos hablando de estrategia interna es ¿con quién lo vamos a hacer? ¿Tenemos al equipo preparado para lograr esas estrategias o tenemos que prepararlos para lograr? Si tenemos que preparar para lograr una estrategia nos va a llevar más tiempo. Eso se debe de considerar en la estrategia. Pasamos entonces ahora al tema 14, ¿verdad? Implementación de la estrategia. ¿Saben por qué falla la mayor parte de las estrategias? Porque no se implantan o porque se implantan mal. O para ser más concreto, no se ejecutan, quedan en el papel. Y quedan en el papel para impresionar a los socios, a los accionistas, al dueño del negocio, pero al final del camino no se llevan a cabo, cada quien hace lo que quiere. Por eso primero vamos a ver cómo debe de funcionar la estrategia internamente y posteriormente cómo implantarla para que funcione, cuáles son las fases para desarrollar la implantación. Y este es el tema 14. Tema 15, toma de decisiones. Las tomas de decisiones nos van a acompañar durante todas las sesiones y finalmente es con lo que vive la alta dirección, para eso le pagan, para tomar decisiones. Aquí sí podemos decir que a la alta dirección le pagan más por lo que sabe que por lo que hace. Es más, puedo decir que le pagan más por los resultados que se obtienen que por lo que hace como persona. Porque es el capitán de un equipo, es el líder de un equipo, es el que va en un barco dando las instrucciones y no necesariamente va manejando el barco. Simplemente dice, yo quiero ir ahí y para allá trabajan todos, ¿ok? Entonces vamos a ver más, un poquito más, cómo es la toma de decisiones, quién tiene que tomar la decisión, cómo se debe de decidir con base en realidades, trampas al tomar decisiones, a veces nosotros mismos nos equivocamos, por algunas razones que vamos a ver en esta sección, el síndrome de la cultura de la indecisión. Les pongo un ejemplo, llegan ustedes a un estacionamiento lleno y mentalmente hacemos un mapa de cómo vamos a seguir la ruta hasta encontrar un lugar y la encontramos. ¿Y qué sucede cuando ese mismo estacionamiento está vacío? No sabemos dónde estacionarnos. ¿Sí lo han notado? Bueno, eso es parte de la cultura de la indecisión. Cuando no tenemos una gran dificultad en decidir, a veces nos cuesta trabajo porque es muy fácil, ¿sí? Porque hay mucho y cuál será el mejor lugar que el sol y que dónde le va a dar el sol cuando yo salga y dónde le va a dar el sol cuando yo llegue, es que está muy lejos de la puerta, es que está muy cerca de la puerta, es que si lo dejo aquí pasa un carro y no da vuelta bien le va a pegar. Empezamos a tomar un montón de variables para decidir, cuando lo más fácil es, pues llégale al primero que te encuentres y ya, hombre, quítate de broncas, no pierdas el tiempo por eso. Bueno, hay un síndrome de la cultura de la indecisión, nos da miedo decidir. A veces le preguntamos al cuate, ¿y tú qué opinas? ¿Sí? Para cosas muy simples, muy elementales. ¿Sí? La decisión sin espejos. No Mirror Decision fue un libro, tuvo su éxito, pero de alguna manera, bueno, vamos a darle una repasada muy leve, muy leve. Esto se usa poco en alta dirección, pero es necesario que lo conozcan, es necesario que sepan que existe. ¿Cómo decidir y analizar la información? Ya tenemos la información, ¿cómo la interpretamos? Porque también a veces el problema de que una estrategia se ejecute con precisión es saber interpretar la información. Y finalmente, la planeación activa. En el proceso de administración tenemos una parte mecánica, una parte que se hace de manera como robot, ¿no? Va 1, 2, 3, 4, 5, etcétera. Y una manera dinámica, que es llevar todo lo que se planeó, todo lo que se dejó en papel, llevarlo a la acción. Algunos dicen planes de acción. Bueno, aquí en la toma de decisiones le vamos a llamar planeación activa. Es pensar y hacer, ¿sí? Que no quedemos como sopilotes estreñidos, que planean y no obran, ¿no? Entonces la planeación tiene que ser activa, debe de cumplir un propósito. Y con esto, bueno, pues son los 15 temas que vamos a tratar de cubrir a lo largo de estas sesiones, que les digo que son muchas. Ajusten sus cinturones, pónganse cómodos, tengan lápiz, papel a la mano, su cuaderno, lo que ustedes necesiten para avanzar, tengan también sus apuntes,
¿verdad? Pónganse cómodos y cuando vean estas sesiones realmente concéntrense, enfóquense, porque es una palabra que vamos a usar mucho, en la idea de que esto les va a servir, les repito, si ya tienen su propia empresa, les va a ayudar a mejorarla. Si están en una posición de dirección o de gerencia, les va a ayudar a ser mejores directores o mejores gerentes. Y si todavía no están en esa posición, les va a dar hambre por llegar rápidamente a ellos y poner en práctica lo que aquí se ve que sirve. Y se los dice alguien pues que ha utilizado pues, prácticamente todo de lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Cuáles son los objetivos que pretendemos alcanzar con todas las sesiones? Analizar la formación de la estrategia de negocios. Ustedes precisamente están estudiando una maestría, ¿verdad? Pues en negocios, ¿sí? Van a ser emprendedores de negocios, emprendedores empresariales, ¿no? Entonces, pues deben de saber cómo se forman estos negocios. ¿Y qué hace la alta dirección para que estos se formen, se multipliquen, crezcan, etcétera, ¿no? Vamos a aprender los conceptos y herramientas, ¿verdad? Herramientas analíticas que van a ser necesarias para estudiar y formular estrategias de negocios. Vamos a desarrollar habilidades para identificar los problemas estratégicos de un director general. Los que ya son directores van a encontrar que aquí hay muchas cosas que les han pasado y algunos de ustedes, después de que veamos las sesiones, van a decir, caramba, esto lo resolví bien y esto lo pude haber resuelto mejor. Les va a ayudar mucho. Y les digo a los demás, les va a dar hambre por crecer y van a crecer en sus organizaciones. Aprender las técnicas analíticas para diagnosticar la posición competitiva de un negocio. A veces tendemos a engañarnos, no, pues estamos bien, a todo dar. Pero después de estas sesiones nos va a dar más curiosidad por saber si realmente estamos tan bien como lo decimos, ¿sí? Vamos a desarrollar también un esquema analítico para pensar acerca de decisiones estratégicas y que vamos a usar para estas decisiones, pues, recientes desarrollos en economía y en estrategia. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? El día de hoy vamos a conocer la importancia de la planeación estratégica y vamos a conocer los orígenes. Entonces, como les decía yo, abrochen sus cinturones, relájense, como dirían por ahí, flojitos y cooperando, ¿verdad? Y comenzamos con ¿qué es la estrategia? Yo lo que les puedo decir, ustedes están viendo ahí una diapositiva donde dos personas se están liando a golpes, son Caín y Abel. Entonces, más bien, uno le está dando de golpes al otro. Y aquí yo pongo en esta diapositiva, desde el origen de la humanidad existe la guerra. A partir de que está la especie humana, el género humano, y uno necesita algo que el otro tiene y que éste no le quiere dar, antes que la negociación, porque la negociación es un acto de inteligencia, antes que la negociación llegaron los golpes. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la estrategia? Bueno, en la siguiente diapositiva vemos soldados, guerreros, ejércitos peleando. Vemos un caballero águila propio de nuestra cultura. La guerra siempre ha existido. Insisto, cuando un hombre o un grupo de hombres quieren algo que el otro grupo de hombres tiene, se reunían, formaban estrategias y trataban de quitárselo a la fuerza. A veces con éxito, a veces sin él. Entonces, la guerra es inherente a los hombres. De hecho, hay por ahí un libro que dice que los hombres son de Marte y las mujeres de Venus. Venus, la diosa del amor romana, ¿verdad? Y Marte, ¿sí? El dios de la guerra romano, que además tenía una similitud, Marte con Ares griego y Venus con Afrodita. Pero esa es otra historia. Entonces, la guerra siempre ha estado donde está el hombre. Y esto ha hecho que se organice, que trabaje en equipo, que se asocie para ganar guerras, para ganar territorios. Entonces los seres humanos, ¿sí?, tuvieron pronto la necesidad de organizarse. Si no es lo mismo pelear hombre contra hombre y va a ganar el más fuerte, ¿verdad?, o el más hábil o el más rápido. Pero cuando es un grupo de hombres, de seres humanos contra otro, pues viene la necesidad de organizarse. Viene la necesidad de organizarse para la alimentación, para la caza, para la pesca. Los que ya no pueden salir a cazar o a pescar y tienen que quedarse a cuidar la propiedad, bueno, pues hace que las mujeres, los niños se queden en un lugar seguro y descubren la agricultura.
y comienzan a organizarse para cuidar a los niños, para cuidar el terreno, el territorio, y además para poder labrar la tierra, y empiezan a nacer los primeros agricultores. Pero eso es por la organización. Imagínense que el mastodonte o el mamut eran animales mucho más grandes que un elefante. Imagínense que una persona quisiera acabar con un animal de esa magnitud, pues iba a ser francamente imposible. Tenían que hacerlo organizadamente. Entonces, primero vemos que la violencia, la agresión, la guerra, es inherente al ser humano. Y aparte de que es inherente al ser humano, en la medida que el ser humano crece y va tomando posesión de lo que le rodea, cuando viene otro grupo y quiere esa posesión, se organizan, no solamente para la guerra, se organizan en general para muchas otras cosas. Entonces, el hombre se organiza, eso también es inherente al hombre, el hombre vive en sociedad, pero también es inherente al hombre la guerra. Y todos el día de hoy, espero que hayan ido a misa el domingo, saquen sus Biblias y vamos a estudiar el Éxodo 18. En el Éxodo 18, antes de empezar a platicar qué es lo que estén en sus diapositivas, no se espanten, no se les va a salir el demonio, pero ahorita vamos a ver cuál es el pretexto de este Éxodo 18. El Éxodo es un libro que algunos dicen que se escribieron entre 3.000, otros dicen que 5.000 años antes de Jesucristo. Pero hay una evidencia por escrito, por eso es importante. Y Moisés, cuando sale con el pueblo judío de Egipto y andan vagando por el desierto, la Biblia dice que eran más o menos 600,000 varones, sin contar niños y mujeres. Entonces imagínense que pues si hay la misma cantidad de mujeres que hombres, ¿verdad? Pues ya era más de 1 millón de personas circulando por el desierto. Y la misma Biblia nos dice que Dios nombra como juez de ese pueblo a Moisés. Entonces Moisés todas las mañanas se ponía en su función de juez, desde que salía el sol hasta que se ponía. Y juzgaba todos los problemas que traían los hombres para que no hubiera guerra. Era un principio de organización. Pero Moisés estaba casado con Séfora. Y Séfora pues tenía un papá que se llamaba Yetro o Jetro. Y entonces Yetro venía a ser el suegro de Moisés. Y un día Yetro lo va a visitar y ve que se levantaba muy temprano antes de la salida del sol y hacía su función como único juez del pueblo judío. Les digo, nada más de hombres eran como 600,000, dicen las Escrituras. Y en este libro de Éxodo, en el capítulo 18 y en los versos 20 al 22, en 3 versos, sí, porque la Biblia está escrita en verso, de ahí la palabra versículo, aunque ustedes van a ver muchos párrafos, claro, porque ya está traducida al español, pero en hebreo son 3 líneas. Bueno, y 3 líneas al revés, no como nosotros escribimos. Bien, en 3 líneas tenemos todos los principios de organización moderno. Y entonces resulta que Yetro llama a Moisés y le dice, no está bien lo que tú haces. El pueblo se cansa, te cansas tú y no van a resistir ni el pueblo ni tú. Y le comienza a dar en 3 párrafos toda la teoría de la organización moderna, toda la teoría de la administración. Y ahorita lo vamos a desmenuzar. Dice, enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben de andar y lo que han de hacer. Permítanme asistir al pizarrón. En el verso 20, lo que le está diciendo es, capacita. ¡Wow! ¿Sí? Enseña las ordenanzas y las leyes. Enséñale valores. Se han visto ya en otras materias de esta misma maestría, misión, visión, objetivos, valores. Enséñales valores. En el verso 21 dice, además, escoge tú de entre todo el pueblo, versículo 21, varones de virtud, temerosos de Dios,
además, varones de verdad. O sea, que no digan mentiras, pues. ¿Sí? Que aborrezcan la avaricia. Que aborrezcan por eso les decía yo, saquen sus Biblias para que vean que no les miento. ¿Sí? Y no es clase de catecismo, es de alta dirección. ¿Sí? Bueno, en este capítulo 21, en esta parte, ¿qué creen que tenemos aquí? El primer aviso oportuno de la historia, y todavía no existía el universal. Me está dando un perfil de personas que necesito. Necesito varones con virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia. Bueno, aquí parece U, pero es B. Que aborrezcan la avaricia. Me está dando el perfil del puesto. ¿Y para qué quiero este perfil? En este mismo verso me dice para qué. Fíjense bien. Dice, y ponlos por el pueblo para jefes de millares. ¿Ok? De centenas. De 50 y de 10. Me está enseñando cómo hacer mi primer organigrama y también me está enseñando que hay diversos niveles de ¿qué? Sorpréndanse. Liderazgo. No les extrañe que el pueblo judío, en términos generales, es un pueblo con mucho poder adquisitivo, con mucha riqueza. ¿Por qué? Porque esto está en los libros que lee el pueblo judío, en su formación, en los 5 primeros libros, lo que nosotros, no judíos, conocemos como el Pentateuco. Este es el segundo libro, el libro del Éxodo. Esto es lo que aprenden, administración, eso es lo que están aprendiendo, organización, ¿y qué creen? Alta dirección. Yetro es un consultor que le está dando consultoría a su yerno. El primer consultor que registra la historia está escrito. Ustedes tomen el libro de Éxodo, o más bien tomen la Biblia, busquen Éxodo, se van al capítulo número 18, y entonces todos los capítulos tienen un numerito pequeñito para aquellos que en su vida han abierto la Biblia. Y vean del 20 al 22 para que vean que esto que yo digo, así está. A lo mejor no con las mismas palabras porque va a variar de Biblia en Biblia. Yo leí la versión Reina Valera 60, pero al final dicen exactamente los mismos con otras palabras. ¿Ok? Capacita, da valores, perfil del puesto, nombra tu jerarquización como le llamó Fayol, jerarquiza, y nos forma el primer organigrama, jefes para 1000, cada jefes van a tener 100, cada uno de estos jefes va a tener 50, y estos de 50 cada uno va a tener 10 personas. ¿También saben de qué me está hablando aquí? Delega. Administración moderna, alta dirección, señores. Y además, ¿saben de qué dice aquí? Bueno, aquí no lo dice en el 22. Dice, ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti. Es decir, lo que este jefe no pueda resolver, lo pasa aquí. Lo que este jefe no pueda resolver, lo pasa aquí. Y lo que este jefe no pueda resolver, lo pasa aquí. Y lo que estos jefes no puedan resolver, hasta entonces llegarán a Moisés. Aquí resolverán los problemas sencillos y conforme va subiendo de nivel el liderazgo y la delegación, ¿sí? ¿Verdad? De este liderazgo, pues va subiendo el grado de dificultad hasta que por fin llega Moisés. Entonces, el verso 22 nos dice, ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga sobre ti, y la llevarán ellos contigo. ¿Cómo se le llama eso? En administración se le llama
empowerment. Así le llamamos hoy en día. También le llamamos facultar. También le llamamos empoderar o dar apoderamiento. En 3 versos, en el libro Éxodo, en el capítulo 18, tenemos la teoría de la organización moderna que hace más o menos 100 años nos dejó Henry Fayol. Pero esto está escrito 5,000 años o 3,000 años antes de Jesucristo. Vámonos tranquilos. Si se escribió hace 3,000 años antes de Jesucristo, pues está escrito hace 5,000 años. Ya hay constancia. Alta dirección. El CEO era Moisés y Yetro era su consultor. Y así lo hizo Moisés y las cosas mejoraron. Principios de organización, ¿sí? Yo no puedo generar una estrategia si primeramente no me organizo. ¿Qué les pareció? Estoy seguro que en su vida por aquí les pasó que en clase de alta dirección iban a aprender algo de la Biblia. Bueno, pues no solamente de la Biblia se puede aprender administración, se puede aprender muchísimas cosas, pero como diría la doña, no, pues esa es otra historia, ¿verdad? Vamos con el mismo concepto de introducción a la estrategia. Desde tiempos bíblicos se habla de la guerra. Y en China se tienen documentado en el arte de la guerra, escrito por Sun Tzu, que algunos dicen que era un guerrero y otros dicen que era un budista, pero al final también hay evidencia que fue un general chino que vivió alrededor del siglo V antes de Cristo, muy similar a esto. Y esta es una colección de ensayos. Aquí se ven unas tablas que simulan ese libro como originalmente venía escrito, ¿verdad? Sobre el arte de la guerra, ¿sí? Atribuida a Sun Tzu, que es el tratado de ese tema más antiguo que se conoce. Esto es sobre organización. El Sun Tzu es sobre guerra, organización y guerra por parte del Sun Tzu, ¿sí? Pero a pesar de esa antigüedad, sigue vigente el arte de la guerra. Incluso sacaron hasta el arte de la guerra para ejecutivos, ¿sí? ¿De qué me habla el arte de la guerra? Tiene 13 capítulos. Me habla sobre la evaluación, sobre la iniciación de las acciones, sobre las proposiciones de victoria y derrota, sobre la medida en la disposición de los medios, sobre la firmeza, sobre lo lleno y lo vacío, sobre el enfrentamiento directo e indirecto, sobre los 9 cambios, sobre la distribución de los medios, sobre la topología se refiere a terreno, sobre las clases de terreno, sobre el arte de atacar por fuego y sobre la concordia y la discordia. Jóvenes, si ven estos 13 puntos, se parecen a los 15 temas que tenemos que estudiar en alta dirección. ¿Qué tal? Otra sorpresa, ¿no? Y de un libro que cuesta pues 100 pesos, 90 pesos, un poquito más dependiendo de la edición, que la encontramos en cualquier librería. Bueno, el núcleo de la filosofía del Sun Tzu descansa sobre 2 principios. 1, todo el arte de la guerra se basa en el engaño. 2, el supremo arte de la guerra es someter al enemigo sin luchar. Ojo, se basa en el engaño y en someter al enemigo sin luchar. Ese es el arte. Ganar una guerra sin pelear. Bueno, comercialmente de eso se trata. No hay pleitos a golpes, no hay muertos. Hay heridos, pero del ego, nada más. ¿Ok? Fíjense lo que nos dice, se basa en el engaño. Entonces vamos a mentir. No, se trata de engañar. Que la competencia piensa que hacemos una cosa, pero nuestra intención final es otra. ¿Qué es lo que tenemos que ganar? Consumidores, clientes, la satisfacción del cliente. Si a mi cliente yo lo tengo contento, no me tengo que preocupar de la competencia, o no, en los términos generales que nosotros entendemos. Ya lo iremos viendo más adelante. Continuamos. Aunque Grecia nace entre los siglos 12 y 11 antes de Cristo, ¿sí? La guerra se da. Hay una época en la que se conoce como las tinieblas a las polis es ciudad, y como resultado pues se unen jonios, dorios, eolios, y así van haciendo lo que es la cultura
griega, pero es hasta al prealejandrino, alrededor de los años 400 antes de Cristo, que con la guerra en Peloponeso es cuando comienza a desarrollar su capacidad militar. Dentro de los griegos, los espartanos eran unos verdaderos guerreros, ¿sí? Era gente que nacía para la guerra, solamente, toda su vida funcionaba alrededor de la guerra. Incluso se permitía que una mujer fuera adúltera siempre y cuando el hombre con el que engañara a su marido fuera mejor guerrero. Si así era, no había deshonor. Fíjense qué mentalidad tan estricta, ¿no? Bueno, es la base de nuestra cultura moderna, la cultura occidental. El pueblo hebreo, el pueblo judío, pues era nómada, vivía en tiendas, pastoreando, llevando manadas. Imagínense manejar pues cerca de 1 millón de personas sin que se rebelaran, que lo hacían. Pero había un principio de organización muy importante para que entre ellos no pelearan. Se tenían que defender de todos los peligros que había alrededor. La Biblia, el Antiguo Testamento cristiano, la Torá, el Tanaj, todos los libros sagrados narran la historia de Moisés, y aquí acabamos de ver uno de los resultados. Están escritos, por eso lo dejé ahí, y por eso lo tienen en su diapositiva, para que lo verifiquen, ¿sí? Y pues nos habla de organización. No podemos hacer guerra desorganizadamente. No le vamos a llamar guerra cuando hablamos de estrategia, le vamos a llamar estrategia. Y no es una estrategia militar, es una estrategia comercial, pero al final las bases son exactamente las mismas, ¿sí? Entonces, ¿será Moisés quien inspiró la manera de guiar multitudes y que tenemos que tomar en cuenta sus estrategias? Es el más reconocido por escrito, ¿sí? ¿Será él el único o habrá otros más? Pero lo que sí nos demuestra es de que desde tiempos ancestrales hay principios de organización y a partir de ahí podemos desarrollar estrategias. Primeramente, estar organizados. ¿Qué es la estrategia? Bueno, la estrategia es un conjunto de acciones que se llevan a cabo para lograr un determinado fin, un propósito, un objetivo, ¿sí? Proviene del griego estratos y agein, y significa conductor. Estratos significa ejército y agein significa conductor o guía. Luego entonces, la palabra estrategia significa guía de los ejércitos, ¿sí? Cuando hablamos de que ese señor es un gran estratega, es un gran guía. Pero vamos a cambiar la palabra ejército por equipo y la palabra guía por líder. Entonces pudiéramos decir que en vez de que sea el guía de los ejércitos, es el líder del equipo. Un gran estratega es un líder de equipo, es un entrenador, ¿sí? Es el que sabe cómo hacer las cosas, aunque él no las haga mejor que su equipo, que cualquiera de su equipo. Pero sabe muy bien en qué posición juega cada uno de los elementos de su equipo. ¿Qué es entonces la planeación estratégica o para qué nos sirve? La alta dirección es responsable de generar la visión estratégica. Les dije que más adelante, en otras sesiones, vamos a ver lo que es visión estratégica, ¿sí? Y la misma manera en que la alta dirección es responsable de generar la visión estratégica es exactamente igual que como lo hace un general en el ejército. Exactamente igual. Él da la instrucción y tiene que bajar, como hizo Yetro con Moisés, pásalo a 1000, a 100, a 50 y a 10, y los problemas que vayan subiendo en ese orden, principio de organización. También es responsable de su planeación, organización y control, obviamente, pues de la dirección, ¿sí? La dirección es responsable de planeación, de la organización, de la función de dirección y del control de la estrategia. La alta dirección debe caracterizarse por su visión estratégica. Y estratos vimos que es ejército. Y dijimos que aquí lo vamos a usar como equipo, por una visión de equipo, ¿sí? Espíritu de cuerpo, decía Fayol, en uno de sus principios de organización. En la década de los 70, ¿sí?, muchas grandes empresas empezaron a adoptar un modelo de planeación estratégica de arriba hacia abajo, así como en un ejército.
Bajo este modelo, la planeación estratégica, ¿verdad?, se convirtió en un proceso deliberado de los altos ejecutivos, y estos altos ejecutivos revisaban periódicamente entre 3 y 5 años en las pymes, entre 10 y 5 años los grandes corporativos. Hoy es más difícil planear a 10 años porque el mundo está cambiando muy rápido, la tecnología, la web, la red, ¿verdad?, el internet nos ha transformado, pero de una manera totalmente increíble. Hoy tenemos acceso a cosas, estas mismas sesiones, señores. Hace 20 años no nos podíamos imaginar que ustedes llegan a su casa o llegan a su oficina o antes de dejar la oficina o en un cuarto de hotel o en donde se encuentren, ¿verdad? Terminaron de trabajar, terminaron sus labores diarias, ponen su computadora y están recibiendo una sesión de alta dirección, ¿sí? Eso antes no se podía imaginar, bueno, para que vean qué rápido avanza la tecnología, ¿sí? Y entonces, estas personas formulan estrategias para pensar a largo plazo y poder entonces comunicarle a la organización cómo ejecutar esas estrategias. ¿Cuál es el proceso de la planeación estratégica? Bueno, se los comenté muy al principio. Tenemos una misión, una visión, declaramos objetivos, ¿verdad? Y antes de seguir, más adelante voy a trabajar con estos 3 elementos. La misión me dice, estoy aquí parado, aquí empiezo. Y la pregunta es, ¿por qué estoy aquí parado? ¿Qué voy a hacer? Es como si yo les preguntara a ustedes, ¿y tú de qué la giras? ¿Para qué sirves? ¿Para qué estás aquí? ¿Para qué estás en este mundo? ¿Qué esperamos de ti? ¿Qué me puedes dar? Bueno, así es la misma pregunta a las empresas. ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué me organicé? ¿Para qué formulé mi empresa? Este es en dónde estoy, y la visión es a dónde quiero llegar a través del tiempo. En dónde me voy a ver en unos 3, 4, 5 o 10 años. Desde ahí donde estaba a donde yo quiero llegar, ¿sí? Pudiéramos decir en forma un poquito jocosa, pero no de broma. Ya me vi. ¿Ustedes dónde se ven dentro de 5 años? ¿Dónde se ven dentro de 10 años? ¿Dónde se ven en los próximos 3 años? ¿Haciendo lo mismo? ¿Haciendo lo mejor? Pero no solamente en su trabajo, en su vida familiar, en su vida personal, en su enriquecimiento interior. ¿Dónde van a estar? Para eso me sirve también la planeación estratégica. Ahora bien, para poder llegar del punto de salida, aquí donde yo establecí mi misión, y poder caminar hasta acá, hasta allá, donde establecí la visión, mi sueño, donde quiero llegar, necesito fijar objetivos paso a paso que debo de ir cumpliendo. Por ejemplo, yo les podría preguntar a ustedes, hoy, después de todos los meses que han pasado desde el día 31 de diciembre, seguramente se comieron sus 12 uvas. Ya sé que alguno me va a decir, ya no creo en eso. Ok, ese lo descartamos. Para la siguiente clase lo volvemos a ver. Pero los que sí tomaron sus 12 uvas por tradición, por lo que ustedes quieran, cada uva representa un propósito. Son los propósitos de Año Nuevo. Entonces, lo que no saben es que esos propósitos, viéndolos desde la perspectiva de la planeación y planeación estratégica, debiera de representar 12 objetivos para alcanzar uno a lo largo de cada mes. Es decir, si han pasado 3 meses desde la fiesta de diciembre, debiéramos haber cubierto 3 de esos propósitos. Si han pasado 6 meses, ya debemos haber cubierto o estar por cubrir 6 propósitos. La pregunta es, de esos propósitos de Año Nuevo, ¿cuántos ya cumplieron? No deben de ser más de 12, uno por mes. Y deben de estar organizados para cumplirse uno cada mes hasta el final del año y entonces generar un nuevo grupo de propósitos. En este caso, a nivel de planeación, a nivel de alta dirección, más que propósitos, ¿verdad? O buenos deseos, le vamos a llamar objetivos. Y los objetivos tienen que ser específicos, medibles, alcanzables, realistas y con un tiempo para ser cumplidos. ¿Ok? Los veremos más en detalle. Posteriormente, ya que tenemos mi misión, mi visión, mis objetivos, aquí no le incluí valores. Si se fijan, hay una línea punteada en amarillo en su diapositiva.
Todo eso son los valores que deben de envolver la planeación. Las empresas tienen códigos de ética, tienen filosofía, o tienen valores, o tienen todo eso para que no se separen de una dirección, de una determinada línea, de unas normas o formas de conducta interior. Entonces, ¿para qué me sirve el análisis situacional? El análisis situacional me va a servir para ver qué sé hacer muy bien, cuáles son mis fortalezas, qué tengo que mejorar o en dónde son mis puntos débiles, cuáles son mis debilidades. Esto es en el aspecto interno de la empresa. En el aspecto externo, ¿qué me ofrece el medio ambiente? Si tengo oportunidades, ¿verdad? O si tengo amenazas. Y si tengo amenazas, ¿de qué tipo? Si tengo oportunidades, ¿de qué tipo? Una vez que he diseñado mi análisis situacional, formulo estrategias. Y ya que tengo mis estrategias bien definidas, ya tomé la decisión de todas las estrategias que se me ocurrieron, cuál voy a utilizar, implanto la estrategia. Empiezo a que las cosas sucedan. Tenemos que hacer que las cosas sucedan. Dejen de quejarse, dejen de echarle la culpa al gobierno, a la situación económica, a todo mundo. Lo que les pasa a ustedes es culpa de ustedes, punto. Porque estoy hablando con gente de alta dirección. Si las cosas no les han salido bien, ustedes son responsables, nadie más. Y empecemos a pensar así desde hoy. Yo soy responsable de lo que a mí me sucede. Si mi estrategia falla, no la implanté, o la implanté mal, o no la ejecuté, simplemente. Para que eso no suceda, necesitamos al final un control. No es regaño, pónganse pilas, ustedes se están preparando para dirigir organizaciones. Esto mismo que les platiqué, lo tenemos en resumen. Tenemos la misión en un extremo, en el otro extremo la visión, que es a donde queremos llegar. Vemos que la flecha se va engrosando conforme llega a la visión, porque nos vamos enriqueciendo. Entonces tenemos objetivos de corto plazo, que son los objetivos de operación. Vamos a tener objetivos en el mediano plazo, los objetivos tácticos, y vamos a obtener objetivos de largo plazo, los estratégicos. Cuando queremos cumplir la visión, todos los objetivos que apunten a la visión serán estratégicos porque responden a la pregunta ¿qué hacer? Los objetivos tácticos responderán a la pregunta ¿cómo hacerlo? Y los objetivos de operación simplemente hacerlos. Es la ejecución día tras día. El fondo naranja son los valores que rodean a la empresa. Va a pasar un tiempo en lo que logramos llegar a nuestra visión, y para mantener un calendario de actividades necesitamos un programa. El programa me da el tiempo. Pero también a través de ese tiempo vamos a ejercer gastos. No solamente va a ingresar dinero, también va a salir. Entonces tenemos que hacer un calendario de ingresos y egresos y le vamos a llamar presupuesto. En resumen, aquí en una sola gráfica tenemos lo que expliqué hace ratito de forma vertical, en forma de arriba hacia abajo. Y aquí lo tenemos en forma horizontal. Este esquema que ustedes ven, memorícenlo porque vamos a seguir trabajando con él, porque la alta dirección tiene que hacer cumplir el sueño, la visión. Que digan, ya me vi. Y no echarle la culpa a las consecuencias, al innombrable, al chupacabras, a lo que ustedes quieran. De aquí en adelante, nosotros somos responsables de todo lo que nos pase. ¿Les parece? Si les parece, nos vemos la próxima sesión. Pásenla muy bien y espero que esta les haya gustado. Vienen todavía cosas mejores. Nos vemos en la próxima.